celebrando un día más de regalo de la vida, ¿no? Dios tuvo compasión y nos dio otro día, ¿cierto? El cual podemos decir confiadamente, como dijo el salmista, el Señor es mi guardador. Y es verdad. Entonces, bueno, estamos hablando sobre la doctrina de la salvación, ¿sí? Lo que se llama soteriología, el estudio de la salvación. Soteros, salvación, logía, logos, tratado, estudio, ¿verdad? Y la gracia de Dios queremos un poquito más avanzar en este tema. Ya hemos visto acerca del amor de Dios, porque siempre la salvación se tiene que comenzar con el estudio del amor de Dios, ¿no es cierto? Porque la base de la salvación es el amor de Dios, ¿no es cierto? Es la base de la salvación, ¿no? El beneplácito amoroso de un Dios santo que mirando a pecadores como nosotros quiso regalar salvación. Es todo. Entonces ya estudiamos acerca del amor, ¿cierto? Después del amor ya hablamos acerca de la elección de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? La elección de Dios, ya vimos acerca de por qué Dios elige, qué es lo que hace elegir. Dentro de la elección, la semana pasada acabamos de ver acerca de la predestinación, ¿no es cierto? Que es el pro-orizo, es decir, la determinación anticipada de Dios. Que Dios, como dice la palabra, determinó anticipadamente hacer una obra con nosotros. Y dentro de eso vimos que Él nos predestinó para ser adoptados y nos predestinó para recibir en el cielo una herencia celestial. Nos predestinó para ser más como Cristo cada día. ¿No es cierto? Y hoy queremos, en la gracia de Dios, hablar acerca de llamamiento. ¿Sí? Llamamiento. Entonces, quisiera que me acompañen al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30, que es la base, que es uno de los versículos. Bueno, el libro de Romanos es un libro que defiende la fe, la salvación por fe, ¿no es cierto? Es el famoso libro que Martín Lutero, al empezar a leer y escudriñar el libro de Romanos, encontró en ese libro que la salvación no era por obras, como había enseñado la Iglesia Católica, ¿no? Sino que la salvación era por fe. Cuando él leyó en este versículo, cuando la palabra dice más del justo por la fe, vivirá. Entonces ese versículo, en el caso de Martín Lutero, le despertó la conciencia y dijo, a ver, ¿cómo es esto? Y a partir de eso, Martín Lutero hizo un tratado del libro de Romanos y compuso las 99 tesis, que eran los reclamos, de acuerdo a la Biblia, de lo que estaba haciendo mal el catolicismo. El cobro de las indulgencias, ofreciendo salvación por obras, engañando a la gente, en base al libro de Romanos. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 8, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un llamamiento. Hay un llamamiento. Y en el llamamiento hay un llamamiento externo o general y un llamamiento interno o espiritual. Usted puede ver esto si usted se mete en Google y busca llamamiento eficaz. Ahí se le va a abrir un montón de pestañas que hablan sobre salvación y sobre elección, y dentro de la elección, parte de la doctrina de la salvación está el llamamiento. ¿Sí? Entonces, didácticamente, digamos así, porque en sí el decreto de Dios en la salvación es uno solo, el Señor lo entiende en su totalidad porque Él lo hizo, está diseñado por Dios. Él no tiene que explicarse a sí mismo por pasos, ¿no es cierto? Esquemáticamente para nosotros, como estudiosos de la Biblia, ¿no es cierto? Y estudiantes de la Biblia, tenemos que hacerlo en pasos, porque para nosotros es difícil comprender de uno. No tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos que, el proceso de aprendizaje, desde que el niño nace, es un proceso, una escalera, digamos. El niño poco a poco va a tener una capacidad de entender, igual espiritualmente. Entonces, el llamamiento, la Biblia dice a los que la llamaron, ¿sí? El llamamiento siempre está después, en términos didácticos, después
de la elección. Elección, llamamiento. Entonces, existe una corriente dentro de la teología calvinista que le voy a decir que lo que Calvino defendió en la predicación, en la salvación, no es la doctrina de Calvino, no es la doctrina de Lutero, es la doctrina bíblica. No es la de Pablo, no es la de Pedro, es la doctrina que está en los escritos de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? La elección es bíblica, ya vimos con versículos de la Biblia que siempre Dios ha escogido. Siempre Dios ha escogido. En la doctrina del llamamiento, vemos ahí, dice, a los que Él, clarito dice, a los que Él ha llamado. No dice a los que el pastor ha llamado. ¿No es cierto? No dice a los que el apóstol Pablo ha llamado. No dice a los que el apóstol Pedro ha llamado. No, dice a los que Él. ¿De quién habla cuando dice? De Dios. Él llamó. Él llamó. Entonces, en la doctrina del llamamiento existe un llamamiento externo, llamado también general, ¿sí? El cual es a todos los que escuchen el Evangelio. Ese llamamiento es a todos los que escuchen el Evangelio. Y el otro, el llamamiento interno, o llamado espiritual, o llamado también eficaz. Es la obra eminentemente ¿de quién? El Espíritu Santo, por medio de Cristo. Eso ni usted ni yo podemos hacer. Nosotros nos limitamos a hacer ¿qué? La predicación. ¿Sí? Ahora, en el llamamiento externo general, ¿sí? En ese existe una confusión. Y le llaman los teólogos el hipercalvinismo. Y dice, si Dios, así dicen, si Dios decidió salvar y escoger a los que Él quiso, ¿para qué tenemos que predicar el Evangelio? Si al final a los que Él escogió va a salvar. Esa es la postura de Él. En cierta medida parece coherente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque Dios lo que determina se lo va a cumplir. Parece, pero no es coherente por una razón. Porque Primera de Corintios... Si no buscamos No, más que eso, mi querido Carlitos, es que Dios, en Primera de Corintios, dice que Dios le plació salvar al pecador por la locura de la predicación de la fe. ¿Sí? Entonces no existe dos formas de salvar. No existe salvación sin exposición de la fe. No existe. No existe. O sea, tiene que estar siempre el mensaje de salvación de la fe. Siempre. Correcto. Ir y hacer discípulos, enseñándoles. Es una orden. Si bien nosotros sabemos que existen ministerios de evangelistas, existen personas de parte de Dios que tienen la capacidad de evangelizar de manera increíble, todo cristiano tenemos el llamado de ser ¿qué? Predicadores del evangelio. Al necesitar. ¿Y cuál es el necesitar? Todos nosotros. Y el más necesitado para mí es aquel que piensa que no es necesitado. ¿No es cierto? Es lógico, pues. El ateo, que dice, no, aquel que dice, no, yo no soy tan malo. ¿Sí? No soy tan malo, no soy violador, no soy asesino. Es más necesitado de la predicación del evangelio. Entonces, el externo o general es la obra de la predicación que hacemos todos aquellos que hemos sido llamados por Cristo Jesús a la salvación. ¿Sí? Es decir, esa obra evangelística, digamos, no es responsabilidad de un determinado grupo, es responsabilidad de la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, todos nosotros somos llamados a predicar, a compartir, a exponer. Entonces, cuando Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 6, dice, pero decía, por cuanto yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice primeramente al judío, después al griego. No habla en orden de importancia, sino habla en orden de llegada. El evangelio primero llegó a quién? Judíos, israelitas. Y después
después llegó a gentiles. No está diciendo es más importante que se salven los israelitas, ¿no? Porque el Señor dice que dos pueblos hizo uno solo. De judíos y gentiles hizo un solo pueblo cuando lo salvó, la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? Entonces, el llamamiento externo general es responsabilidad de los creyentes. Dios no quiso usar ángeles. Podrían haberlo hecho, porque en el Antiguo Testamento ustedes ven que muchos mensajes llegaron por ángeles. A Abraham, a Lot, al mismo Jacob, ¿se acuerdan? A Daniel. Envió por ángeles. Incluso parte del Antiguo Testamento, donde todavía es cuando la Virgen María recibió la anunciación, fue por ángel, fue el ángel Gabriel. A Zacarías, ¿quién se le presentó? El mismo ángel Gabriel. Entonces, ¿Dios pudiera seguir enviando su mensaje por ángeles? Claro. Pero Dios le plació a su iglesia, a nosotros, ser los portadores de las maravillas del Evangelio. Porque es maravilloso. Eso está en Romanos 10, acompáñenme. Vamos a Romanos capítulo 10. Este tema puede extenderlo buscando en esas páginas que le he dado. Hay mucho. Hay demasiado material como para escudriñar y aprender un poquito más. Romanos 10. Dice desde el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le clarito dice, invoca. ¿Sí? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahí hace la pregunta, ¿pero cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Lógico pues. Nadie va a invocar en el nombre del Señor Jesucristo si primero no ha creído que Él es Salvador, que Él es Señor, no puede. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Mucha gente dice, a mí no me han enviado sino a predicar. No, Mateo 28, 19, 20, el hermano leyó. Ahí a Dios nos dio una orden a todos para ir a predicar. Entonces no se necesita una casta especial de cristianos súper ungidos para ir a predicar. No. Y Él escogió a su iglesia. Y nosotros somos parte de ella. No necesitamos ser la piña colada de la congregación para predicar. Lo bueno es eso. Él escogió. Y Él envió. No hay que pedir permiso al pastor. El pastor sabe que yo quisiera ir a compartir el evangelio a este barrio. Hermanos, no tiene que pedir permiso. Vaya y se parta. Le dije al pastor, yo me parece que no sé si usted me da permiso para ir al ángel a predicar el evangelio. Hermano, vaya. O sea, si el Señor puso ese sentir en su corazón, hágalo. Y si de pronto por ahí usted tiene esas ganas de compartir el evangelio, podemos por último mandar a hacer recursos evangelísticos. ¿No es cierto? Tratados, Nuevos Testamentos. O sea, no se necesita permiso. Siempre yo he creído que para compartir el evangelio no se necesita permiso del pastor, se necesita disposición y cosas. Nada. Entonces dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? No está escrito, que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y abajo dice, más no todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Porque así es. Nosotros vemos ahí que el llamamiento general es para toda criatura. ¿Sí? Para toda criatura. ¿Sí? Porque usted y yo no sabemos, ninguna persona tiene en la frente un membrete que diga, yo sí voy a aceptar. No dice. Entonces, no podemos decir, a ver, no, él no va a aceptar, ¿para qué le voy a predicar? No, nosotros no sabemos. Yo ya le prediqué hace cuánto y él no quiere saber nada. Posiblemente en ese corazón está sembrada la semilla. ¿No es cierto? Pablo sembró. Apolos, otrito por ahí, le da otros pincelacitos de evangelio. De cualquier rato el Señor le da vida. Punto, se acabó, ¿no es cierto? Entonces,
No podemos nosotros decir, no, esa persona es dura de corazón, no quiere saber, no, dejemos. Hagamos nuestra labor. El sembrador salió a sembrar, nada más. Usted como yo somos sembradores, salgamos y sembramos el Evangelio. Eso es todo, es nuestra misión, no es otra. Y eso es el llamamiento externo general. Es lo que dice Romanos 10. Romanos 10 dice que debemos predicar el Evangelio aunque podamos. Mucha gente dice, pero yo quiero ir de misionero a China. No, aquí, hermano, hay demasiada obra misionera para hacer. En nuestro trabajo, con los amigos, los compañeros, con las familias, hay mucha, como dicen, terreno misionero. No estamos irnos a China, no estamos irnos a África. Estamos aquí mismo, compartir el mensaje de Dios. ¿Sí? Romanos 8, regresando en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea él el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, estos también llamó. Entonces, primero, o sea, en un orden esquemático es la elección. Dentro de la elección, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos predestinación. No es lo mismo. No es lo mismo elección que predestinación. No es lo mismo. Ya vimos que son dos palabras totalmente diferentes. No son ni siquiera homólogas o homónimas. Palabras que suenan diferentes y significan lo mismo. No. La predestinación tiene que ver con otras cosas diferentes a la elección. La predestinación es parte de la elección. La elección no es parte de la predestinación. Eso vimos la semana pasada. En el llamamiento se cumple ¿qué? La predestinación. ¿Sí? Porque dice que fuimos predestinados a ser como su hijo. Y para cumplir la predestinación, a ser como su hijo, tenemos que ser ¿qué? ¿Cierto? Entonces el llamamiento, cuando dice a ellos también llamó, el llamamiento ahí se refiere al otro llamamiento del que voy a hablar ahorita. Ya no se refiere al llamamiento externo general. Se refiere al llamamiento interno, al llamamiento eficaz. ¿Sí? A ese se refiere. A ese se refiere. Cuando en Romanos 8, pues no me hay que confundir. Romanos 8:30, si alguien me pregunta, ¿ese llamamiento cuál es? Es el llamamiento interno eficaz, hecho por el Espíritu Santo, pero también ahí tenemos que añadir, ¿mediante qué? La predicación del Evangelio. ¿Sí? Jesucristo es conocido como el verbo de vida, ¿verdad? Juan 1 dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Jesucristo era el Evangelio vivo, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo que está en el libro de Juan, capítulo 11. ¿Sí se acuerdan la historia de Lázaro, no es cierto? Lázaro estaba enfermo, fueron amigos de Lázaro, discípulos del Señor, a decirle que Lázaro estaba enfermo y estaba muy grave. El Señor, en vez de adelantar la partida, se demoró más. Los discípulos, muchos de ellos pensaron que Jesús era un indolente. ¿Cuántos le criticarían al Señor diciendo, qué falta de amor, ¿no? Qué falta de compasión? Dice que lo quiere y en vez de ir apresurado con nosotros, se queda. Pero el Señor tiene un propósito. Y Él les dijo, el Señor, tranquilo. Dice, no vayamos porque Lázaro va a morir. Tranquilo, no muerto el dueño, no se preocupe. Es para que el propósito de Dios se cumpla. Llegó él, ¿se acuerdan? Y oró. Dijo, ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde lo han puesto? Y dijeron, ven, acá está. Bueno, dijeron, ahí está, acá está. Ahí está en esa cueva. ¿Qué le dijo el Señor? Saquen la piedra, háganla a un lado. Señor, él está muerto ya 4 días de estar, huele mal. ¿El Señor qué les dijo? Saquen la piedra, hagan caso a los obedientes, cuestionadores. Sacaron la piedra, oró, ¿cierto? Dijo, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero para testimonio de estos desobedientes,
Y estos incrédulos, Señor, yo te pido. En ese momento que el Señor estaba orando, el Padre algo hizo. ¿Qué hizo el Padre? Le dio vida, correcto, sopló vida sobre un muerto que era Lázaro. Es decir, antes de que el Señor le llame, Lázaro ya estaba vivo. ¿Verdad? ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, Lázaro, levántate, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Entonces, mire, el llamamiento que hizo el Señor a Lázaro era un llamamiento eficaz. Y es lo que yo siempre me hacía pregunta, decía, siempre cuando Jesús visitaba la casa de Marta y María, nunca lo encontraba a Lázaro. Usted nunca va a encontrar a Lázaro en esas visitas del Señor. Solamente estaban Marta y María. Posiblemente muchas veces lo tocó a Lázaro y el Señor le invitó y le predicaba el Evangelio. ¿Sí? Y el Señor le hacía un llamamiento externo, posiblemente, porque el mensaje de Jesús era claro. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. ¿No es cierto? El mensaje de Juan el Bautista era el mismo. Y muchas veces tal vez Jesús le dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero es que, nada, Señor, estoy ocupado, tengo que ir acá. ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces a usted y a mí nos predicaron el Evangelio antes? ¿Y nosotros? ¿Sí o no? Yo digo por mí, yo tengo un amigo mío que se llama Patricio Chamorro. Él es cristiano muchos años y él me compartió antes y yo me burlaba. ¿Quién era agnóstico? Era agnóstico. Era agnóstico. O sea, yo no creía en nada. Yo creía que había una fuerza general, que había alguien supremo, pero yo no. Pero para mí ese tipo de cosas eran ridiculeces. Yo decía discusión de tontos, o sea, de gente que les daban el cerebro. Yo así pensaba, le comparto mi experiencia. Y me compartían el Evangelio, y me hablaban, y hasta yo me sentaba bien. Pero un día, el Señor, a través de la predicación del Evangelio, me hizo un llamamiento interno. ¿Y quién hizo? El Espíritu Santo. El llamamiento eficaz es un llamamiento forzado de Dios al elegir. Es forzado. No es como mucha gente dice, es suavecito, es que Dios es caballero. No, mentira. Porque cuando usted lee en Juan 6 dice, porque todo lo que el Padre me envía, ¿sí? Yo lo sabe. Nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Y esa palabra enviar es una palabra brusca. ¿Sabe qué significa realmente? Empujar con fuerza desmedida. Si usted esa palabra enviar lo busca en el original del griego, significa eso, empujar con fuerza excesiva. Es decir, cuando Dios nos quiso salvar del llamamiento interno, Él nos empujó a Cristo. Literalmente es así. O sea, no hubo poder, ni su propio raciocinio, ni mi raciocinio, ni mi fuerza, para impedir que nos demos cuenta que somos pecadores. ¿Sí? Entonces, el llamamiento externo depende de la predicación del Evangelio. El llamamiento interno depende de la predicación. En el llamamiento externo actúa el predicador, el que predica el Evangelio. Y usted o cualquier otro cristiano. ¿Sí? Al llamamiento general, no todos responderán. ¿Sí? Pero al que todos responderán, los que tengan que responder, es este llamamiento. ¿Sí? Porque este llamamiento es exclusivamente ¿a quiénes? A los elegidos. Entonces hoy te voy a contestar la pregunta. Si Dios ya tiene diseñado en su soberanía a quién salvar, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿No es cierto? Sí, total, Él va a salvar. Porque en la Biblia dice que Dios le ha placido lo que llaman salvar al pecador con la locura de la predicación. ¿Sí? Él quiso salvar, y eso está en Corintios, predicando el Evangelio. No hay otra forma. Y yo te decía hace rato, Romanos 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, es dunamis de Dios.
Es el poder, el poder para salvar a un pecador, es el mismo poder que Dios usó, para crear los cielos y la tierra. Es el mismo. Es el mismo poder. O sea, no es que es más poder para crear los cielos y la tierra y menos poder, un poder más chiquito para convencer al pecador. No, es el mismo. Entonces, Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo el universo a través de su Hijo. Porque quiere decir esta palabra, el verbo encarnado es la palabra encarnada. Y eso Colosenses dice, por Él y en Él fueron hechas todas las cosas, las visibles, las invisibles, sean estos tronos, principados, potestades. Todo fue hecho por Él y para Él. De Él. Entonces, es Jesucristo presentado por la obra del Espíritu Santo en el llamamiento interno. Ahora, en el llamamiento interno ustedes pueden leer, ¿sí? En el llamamiento interno hay, primero, lógicamente, la predicación o exposición de qué? Del Evangelio. Primero, Corintios 3, Romanos 1:16, lo dice claramente. Primero, exposición del Evangelio. Segundo, la obra regeneradora ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo regenera a la persona y por la obra regeneradora del Espíritu Santo el muerto, que estaba muerto en delitos y pecados, como dice la Biblia, vuelve a la vida. ¿Sí? Y este muerto, ¿qué tiene que hacer? Por eso, ¿es necesario el arrepentimiento y creer en Jesucristo para la salvación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es necesario arrepentirse y creer en Jesucristo para salvarse? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Qué dicen? Lógico. ¿Pero cuándo? Acá. Ahí recién. ¿Por qué? Porque antes no, pues. Antes está muerto. Y un muerto no puede escuchar la voz de Dios. Lázaro, si Dios del Padre no le daba vida, por más que Jesús le hubiera dicho Lázaro sal fuera, Lázaro no salía. Porque estaba aquí, muerto. ¿Sí me lo entienden? Es aquí, en la obra regeneradora del Espíritu Santo, lo que la Biblia llama nueva creación, lo que le dijo el Señor Jesucristo en Juan 3 a Nicodemo, ¿se acuerdan? No le dijo si no te arrepientes, si no naces de nuevo. Porque un nacido de nuevo se va a arrepentir. El que no nace de nuevo no se va a arrepentir. ¿Sí me van a entender? No puede, no tiene la capacidad. Es como cuando vamos a un velorio. Al velorio, ¿a qué vamos? ¿A darle pésame al muerto o a los vivos? A los vivos. Usted se acerca al muerto y le dice, mira, yo sí te quería. Me perdonarás por lo que te hice. Así le diga eso, el muerto ya no le escucha, está muerto. ¿Sí? Los que escuchan son los vivos. Entonces acá, la obra regeneradora del Espíritu Santo da vida. Dentro de aquí, el Espíritu Santo obra ¿para qué? Para ver, primero, la santidad de Dios. La santidad de Dios en un pecador revelada por los 10 mandamientos hace ver al pecador que es pecador. Él es santo, puro. Me muestra la ley. Los 10 mandamientos me hacen ver que soy yo. Mentiroso. Yo nunca he adulterado, pero yo he deseado a una mujer ajena. Me hace ver que soy adúltero. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, ¿sí o no? No solamente el adúltero es el que comete el acto de inmoralidad sexual física, sino es aquel que ya desea en su mente a alguien que no es su esposa o su esposo. Me hace ver que he robado. Yo no he robado banco, yo no he robado eso, pero fíjate, otra vez me prestaron un espejo. Y lo llevé a la casa. ¿Qué es eso? Yo le puedo decir es que me olvidé, sin querer me lo llevé. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que eso es porque el robo no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el acto. ¿No es cierto? Entonces, la santidad de Dios mostrada en la ley
de Dios es el maestro que me muestra a mí que soy pecador. Su meditación está en Tito 5. 3.5. ¿5 está? 3.5. Tito 3.5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Correcto. Son dos cosas diferentes. ¿Dónde está la renovación? Es diferente. La obra regeneradora en vida me hace ver la santidad del Hijo de Dios por medio de la ley, me hace ver que yo soy pecador, esa ley me hace ver que soy pecador, y me hace ver la necesidad de arrepentir. ¿Sí? Me hace ver la necesidad. Entonces, para salvarse es necesario arrepentimiento y fe. ¿Qué dice? Sí, pero aquí viene. Aquí viene. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, que es reconocimiento de mi situación precaria de pecado, volverme a Dios, es arrepentimiento, y creer que por medio de Jesucristo mis pecados son perdonados. Se acabó. Entonces, aquí, después de esto viene, después de que me he arrepentido, he creído que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que por medio de su sangre mis pecados han sido perdonados. ¿Qué sucede aquí? Soy perdonado, pero también ¿qué soy qué? Soy llamado ¿qué? Hijo de... ¿Sí? Entonces, mire, todo esto está dentro del llamamiento interno de eficacia. En resumen, primero Dios nos da vida. Cuando Dios nos da vida a través de la aplicación del Evangelio, nosotros reconocemos que Dios es infinitamente santo, que nosotros somos pecadores y por lo tanto necesitamos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí cuando pedimos al Espíritu Santo que nos perdona nuestros pecados. Y nos da el título que dice ahí en Juan 1, 12 y 13, ¿no es cierto? ¿Qué dice en Juan capítulo 1, versículo 2 y 13? Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Voluntad de Dios, aquí está. La voluntad soberana de Dios es dar salvación a los que Él quiso. O sea, es una doctrina poco estudiada, pero es una doctrina extremadamente explicada en la Biblia. Extremadamente explicada. Y eso ya vimos, elegidos según la presencia de Dios para la santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre de su Hijo. ¿No es cierto? Pedro dice eso. Pablo en Efesios, ¿qué dice? Y vosotros que estaban muertos en delitos y pecados, Él os dio vida, Él, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos salvó, Tito 3, 4 y 5. Y cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, clarito dice, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo cristiano día a día está siendo regenerado. ¿Qué dicen ustedes? No, la obra regeneradora es una sola. Un solo momento en la vida del creyente y se acabó. Pero todos los días usted y yo necesitamos ser renovados. Lógico. El día nos cansa. Correcto, es parte de la santificación. Usted y yo todos los días estamos, porque en el día nos pasa de todo. Todos los días los que vivimos vida santa, y esto lo conseguimos con el poder y guía del Espíritu Santo a través de la oración. ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro el Señor Jesucristo? Los que ya están lavados, hablaba de regenerados, solamente necesitan ser limpiados sus manos, limpiados sus pies, limpiados sus ojos, limpiados sus oídos, porque contaminamos en nuestro dedo vivir, sea nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestro caminar. Usted y yo
Salvo que no salgamos de la casa y nos quedemos orando todo el día, no nos vamos a contaminar. Por lo general sí nos contaminamos. Entonces ahí se necesita eso. Porque en esos versículos, cuando el Señor Jesús le decía a Pedro, el que ya ha sido lavado, solamente necesita ser limpiado, son dos palabras diferentes. La una habla de regeneración y la otra habla de renovación. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir, Señor, dame nueva vida en Cristo. Un cristiano no puede hablar así, porque ya tiene nueva vida. El cristiano tiene que decir, Señor, renueva mi fuerza, renueva mi relación contigo. ¿Sí? Pecamos, le fallamos. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, el interno eficaz es exclusivamente obra del Espíritu Santo. Por eso en Romanos dice, porque el al que quiere, la vida. En los evangelios también dice, el al que quiere, dice. No dice, Romanos no dice, no es el que quiere, ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces, la misericordia de Dios es algo que Él da al que Él quiere. Porque no está obligado Dios a dar misericordia a todos. Es más, Dios ni siquiera está obligado a darnos misericordia a nosotros. Porque la misericordia es un favor inmerecido. Pasamos por la calle, vemos a una persona venezolana ahí viviendo caridad. Si usted no le da, está bien. ¿Él le puede obligar a que le dé? No. Pero usted se mueve a misericordia, ¿no es cierto? Dice, va a darle de lo que me iba a pegar un churrasco de $6. Le voy a dar los 3 y me pega un almuercito de 3. ¿Qué hizo usted? Lo que era suyo, por misericordia le dio a él. ¿Sí? Es lo mismo, la misericordia le pertenece a Dios. Él de su misericordia, su amor, quiso repartirnos a nosotros. Eso es todo, él quiso hacerlo. Nadie puede obligarle a Dios a salvar a nadie. Nadie. Él salva porque es amoroso y es bondadoso, nada más. No hay tal jactancia para decirle, Señor, yo te ordeno, declaro que lo salves a tal persona. La criatura, el barro, ¿están exigiendo al que moldeó el barro? ¿Al alfarero? O sea, es ilógico. El alfarero con el barro hace lo que quiere. ¿Sí? Ahora, usted va a decir en Romanos 9, dice, ¿por qué la Biblia dice que Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Es cierto? Mucha gente, que es una teología que se llama supralapsaria, dicen que Dios creó unos para que vayan al cielo y otros para que vayan al infierno. La Biblia no dice eso. Cuando la Biblia dice que Él hizo vasos, unos de honra y otros de honra, unos para recibir el amor y otros la ira, dice que de la misma masa pecaminosa, caída después de la caída de Adán y Eva en el huerto, de esa misma masa, Dios escoge unos para salvarles y otros les deja la dureza en su corazón. Eso está diciendo. Porque en definitiva, el que se pierde no se pierde porque Dios no lo escoge, se pierde porque no quiere obedecer a Dios. Porque hay un mandamiento universal a todo ser humano: arrepentimiento. Él dice, y durante todos los tiempos Dios ha ordenado a todos los seres humanos a que se arrepientan. ¿No quieren arrepentirse? ¿La culpa es de Dios? No. El que se arrepiente y cree en Jesucristo lo hace por los méritos de Jesús. ¿Sí? Los unos, estos, reciben algo que no merecen: salvación y vida eterna. No merecemos. Nos da misericordia, que es algo inmerecido, y nos da gracia. No nos da lo que merecemos. Nosotros nos da gracia y misericordia, salvación y vida eterna sin merecerlo, y a los otros no les da injusticia a los que se pierden. Aplica en ellos lo que les merece: justicia, que es lo mismo que usted y yo merecíamos, pero que Jesús se puso en medio de nosotros para librarnos de la ira de Dios. ¿Sí está claro ahí? ¿Está claro? ¿Sí? He tratado de hacerlo sucinto, resumidito, ¿sí? Para no complicar, ¿sí? Entonces ahora, ¿ya está más claro, mis hermanos? ¿Sí?
El llamamiento externo y el llamamiento interno. ¿Sí? El llamamiento externo es a todo el que predica hay un llamamiento externo. Y la pregunta entonces, a lo que predico, ¿debo pedirle que se arrepiente y cree en Jesucristo? ¿Ustedes qué dicen? Claro, debo hacerlo, por supuesto, por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? Desconocimiento. Yo no sé quién se sabe quién no. Ustedes, a los que les predican, saben quién se sabe quién. Entonces, ustedes pueden exponer el Evangelio como debe exponerse. Como hemos visto, debe decir, arrepiéntete y confía en Jesucristo. Será la obra del Espíritu Santo en el llamamiento interno de obrar o no obrar. Eso ya no es problema suyo ni mío. ¿No es cierto? Pero nosotros, nuestra obligación como creyentes, ¿qué es? Predicar el Evangelio. No podemos hacer nada más. No podemos hacer nada. La salvación los aspectos la gracia que vive de Dios y la fe salvadora que se Cristo Jesús, compañeros como de Dios. Correcto. Nosotros. Nosotros somos de Dios. Pues nosotros no podemos obligar a que la gente cree, pero debemos llamar a que la gente se arrepiente y cree. Sí, porque nosotros, es decir, no, ya Dios sabe a quién va a salvar y por último, así de todas formas nos va a salvar, entonces no predico el Evangelio, eso no es así, porque Él nos dio una orden de ir y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Y las órdenes de Dios tienen que ser obedecidas. Jonás sabía que el pueblo se fue estaba perdido, pecador, y sabía que Dios iba a perdonar, pero Dios es misericordioso, y le dijo a los que predica y salva más de 120 personas, por la gracia del Señor. Correcto. Y Jonás, yo digo, ya cuando predicaría de buena mala gana, no sé, no me atrevo a decir ni sí ni no, pero sea lo que sea, el propósito de Dios se cumplió en salvar a Nínive. Esos 500,000 de Nínive se arrepintieron. Solo una pregunta, al finalizar de exponer el Evangelio, no se debe de decirle a la persona que estamos predicando, repita después de mí, con la oración de fe. Lo que hace es que se arrepiente, animarle a arrepentirse. Animarle a arrepentirse. Puede suceder que en eso él diga, ¿sabes qué? Mira, yo no sé cómo hacerlo, ¿puedes ayudar? Ayúdele. Correcto, ayúdele. Sí. Entonces estaba claro que eso le puede hacer. Entonces digo, entonces propongo la oración. Correcto, ayúdele. Yo le voy a dirigir, hágalo así. Entonces, porque yo sí creo que o sea, arrepentirme. Nunca la confesión va anterior a la fe, nunca. ¿Sí? Es la fe la que prima y después la confesión. Por eso leamos nuevamente Romanos 10. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Dios lo levantó de los muertos, serás salvado. Entonces, es la fe la que prima. Es la fe, es la convicción de esto, de la obra de Cristo en la cruz. Eso sucedió con el ladrón, ¿se acuerdan? Tú y yo estamos aquí porque somos pecadores. Hemos sido malos. Por eso colgamos de esta cruz. Mas él no ha hecho nada malo. Lo que estamos viendo. Lo respondió a Jesús y dijo, Señor. Reconoció que era Señor, pues. Acuérdate de mí cuando estés en tú. Reconoció que era Rey. ¿Y Jesús qué le dijo? Te aseguro que hoy estarás conmigo en mi paraíso. Hoy mismo le dijo. ¿Se da cuenta? Entonces mire el orden de la salvación. La fe precede siempre la confesión. El ladrón reconoció lo que era Jesús porque creyó que Jesús era el Señor mismo. Y después confesó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si alguien revisó algo más que pueda ayudarme a añadir. Correcto. Hoy es el día de tu salvación. Así dice, ¿no es cierto? La Biblia. Es el día en que Dios determinó salvar. Porque muchas veces el llamamiento general de nuestras vidas llegó mucho antes. Ya nos hablaban del Evangelio, ya nos hablaban de Cristo. Pero hubo un momento en que algo pasó en nuestras vidas. ¿Sí se acuerdan? Algo pasó. Y lo que usted no creía, lo que usted en su corazón era duro y escéptico, usted dijo, wow, creo en Jesucristo. Y se enamoró, empezó a enamorarse de Jesús. Y cada enseñanza le hacía que su corazón palpite más.
Como cuando se acuerdan los discípulos, decían, ¿no sentías que tu corazón palpitaba mientras él hablaba? Y la Biblia dice, y él abrió nuestros ojos. Y entendimos su palabra. Él abrió nuestros ojos. Se llama, correcto, justo ahí. Lo que mi hermano Henry dice, la gracia irresistible. Es una gracia irresistible. O sea, el trato del llamamiento eficaz se produce de parte de Dios una gracia que usted y yo no podemos resistir. No se puede, no hay capacidad. Hay mucha gente que piensa que se puede resistir esa gracia, no se puede. Dicen, pero hay tantas personas que se les predica y resisten. Ellos están resistiendo al llamamiento general, no al llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es una obra poderosa del Espíritu Santo, es imposible resistir. Es como cuando Dios hubiera dicho, y hágase la luz, y no pasaba nada. 2, 3, 4 días y en oscuridad. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz, ¿no es cierto? Y separó la luz de las tinieblas, se separó. Creó los cielos y la tierra y se crearon. O sea, basta con que Dios diga para que sea. Así de poderoso es el momento en que Dios decide salvar en el llamamiento interno y eficaz, que es imposible resistir esa gracia. Es imposible, no hay poder. No hay poder, no existe poder en el universo que pueda hacer que aquel que es llamado internamente por el Espíritu Santo pueda resistirse. Se llama gracia irresistible. Llamamiento eficaz por medio de esa gracia irresistible. Es el poder de Dios actuando en el pecado. ¿Cuándo? El momento en que Dios decidió, es el momento. Usted y yo no sabemos. No sabemos. ¿Te puedo hacer una pregunta? No te molesta. Por ejemplo, tú a Paul ya escuchabas lo que compartía, ¿no es cierto? Y tú muchas veces, o sea, dile, porque a mí me pasaba. Muchas veces tú en la noche te bajabas de sombra, ¿no es cierto? Y dices, loco, ¿sí o no? Como lo quiero, Paul, le aguantes. Pero está loco, ¿sí o no? Sí, pero luego ella evitaba, no me nombraba, pero me decía, ahora me doy cuenta que hablar siempre de Dios, pero nunca de Dios. Y el otro menos pensado, ¿qué pasa? Ya, Dios entró en mí y yo, no sé, fue algo como que yo sentí, siendo sincera, una vez me pedí perdón sin saber de que no he sido mala, una mala hija para él. Y de ahí me conocí a Pablo. Pero yo no sé por qué hice eso antes, no sé por qué ese día hice eso. O sea, posiblemente antes de que predicaran el Evangelio. A lo mejor sí, como era de la universidad hablaban bastante, pero yo era del grupo que no me gustaba escuchar. Correcto. Y ahora, ama al Señor. En el libro de los Hechos, ¿se acuerdan alguien de la historia de Lidia, la vendedora de púrpura? ¿Se acuerdan? Ella vivía en qué ciudad? ¿Se acuerdan? De Listra, ¿cierto? Dice la Biblia que un día por ahí llegó Pablo y Bernabé. Le estaban predicando el Evangelio. Y dice en ese momento, dice la palabra de Dios, y Dios abrió los oídos de Lidia. Y ella creyó en él. O sea, es Dios, es el momento en que Dios decide abrir, darle vida, hacer que el ciego vea, porque éramos ciegos espirituales, hacer que los sordos escuchen, y después que éramos mudos, no hablamos de Jesús, así que hablemos. Es cuando el Señor decidió salvarnos. Ese fue el día, ese día. No podía ser antes, no podía ser después. Tenía que ser ese día. Pastor, en el trabajo de casa, en el momento en que muchas personas nos predicaron en nuestra vida y no hicimos caso, fue un llamamiento general. Sí. Del cual ya Es un llamamiento interno, espiritual, eficaz. No hay poder que haga que el ser humano pueda resistirse. No hay poder. Porque, hermano, Dios es todopoderoso, pues. Pero, pastor, el mismo Señor Jesucristo también hizo el llamamiento general, predicó la palabra. ¿Se acuerdan a los que les dio de comer? ¿Y cuántos se quedaron? Aproximadamente se quedaron los 12 discípulos y un litro por ahí les comió.
22 que sanaron, solo uno. Correcto. O sea, a los 10 les hizo llamamiento general. Y solo uno fue eficaz. Solo ese les hizo. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados, llamamiento general. Pocos los escogidos, llamamiento eficaz. ¿Se acuerda la conversión de Saúl? Es terrible. O sea, es impactante. Es única para mí. Porque él iba camino a dónde? A Damasco. ¿Y qué iba a hacer en Damasco? Dice que llevaba una carta para meter preso y perseguir a los cristianos. Este hombre iba, pero o sea, él pensaba que estaba sirviendo a Dios y matándolos. Y la Biblia dice eso. Y muchos pensarán que matándoles servirán a Dios. Eso dice la Biblia, Mateo, ¿cierto? Y serán llevados, fornicados ante los tribunales, y muchos los matarán y pensarán que sirven a Dios haciendo eso. Y él iba con eso. Pero de pronto desde camino a Damasco, una luz cegadora y una voz como trueno, dice la Biblia. Esa luz cegadora lo mandó a su hijo, la voz como trueno solamente lo escuchó. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y por qué es que te persigue? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, después le dio instrucciones, Ananías le dio instrucciones, y él fue, recibió la vista por la oración de Ananías, ¿no es cierto? Las escamas cayeron y vio, y dice que le dieron de comer, y después lo enviaron a Arabia por 3 años a discipular. Lo salvó, lo preparó, y después lo envió. ¿Por qué? Porque con el ministerio de Pablo, como sabemos, un ministerio de alcance casi mundial en el mundo conocido de ese tiempo. Él viajó hasta España, único, norte de África, Asia, Europa. O sea, fue un ministerio tremendo. O sea, muchos dicen que tienen el ministerio de Pablo. Ya, sí, me quedo callado. Es un misterio, ¿no? Posiblemente Dios ya te estaba preparando. Ya le estaba ministrando todo el Espíritu Santo y simplemente con el tiempo iba a confirmar la salvación que tenía conmigo. ¿Sí? Sí, entonces es un misterio. Por eso el día del... Yo, por ejemplo, exactamente que a mí me digan, ¿usted se acuerda que el día nació de nuevo? Yo no. Mentiría. Mentiría. Porque mucha gente dice que sí se acuerda cuando nació de nuevo. ¿Y por qué piensan que es el día que hicieron una oración? Eso no se sabe. Hermano, si a mí no me muestran el acta de nacimiento mía, ¿no es cierto?, física, yo no sabré cuándo nací, porque no me acuerdo, pues. Espiritualmente yo soy honesto, yo, para decir, yo lo que sé es que es entre el 93, no, miento, entre el 2001 y el 2019. Entre ahí es, pero decir, tal fecha, francamente mentiría, no. Yo sé que en el año 2003, 2001, en ese año Dios me salva. ¿En qué fecha? La verdad no sé. Pastor, otra cosa que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, tal vez. Mis hijos. Claro, o sea, lo que pasa es que para mí ya estaba el Señor obrando, ya estaba. Pero el día de la salvación es cuando tú reconociste que Jesucristo, Él pagó el precio de tus pecados, y es tu Señor. O sea, eso sí no puede ser antes. O sea, porque no puede ser el Dios universal que muchos predican, no puede. Porque tú le preguntas a un maometano si cree en Dios, no te dicen sí, ¿no es cierto? A un islamista cree en Dios, sí. Pero el Dios verdadero se manifiesta en una sola persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Hebreos 1 dice, y Dios habiéndose manifestado, porque realmente no es hablado lo que dice Hebreos 1:1, es habiéndose manifestado, que habla de hablar, pero también de poder, de autoridad. Dice que Dios habiendo mostrado su autoridad, su palabra en la antigüedad, a través de la profecía, de los profetas, la escritura y todo eso, las señales, prodigios, milagros, tiempo de Elías, de Eliseo, Dios en nuestros tiempos
nos ha hablado, se ha manifestado a través de quién? De Jesucristo. Porque Jesucristo es la manifestación del Padre de los creyentes. ¿Sí? Pastor, oyendo todos los casos que hemos visto de la regeneración, se puede uno entender de que la regeneración, como Dios la hace, o sea, es diferente de todas las personas. O sea, de cualquier manera. Correcto. Hay muchas personas que dicen, y yo no voy a dudar ni me voy a poner a dudar, que cuando ellos recibieron al Señor, sintieron una electricidad en sus cuerpos. Yo la verdad no sé nada. Mentiría, porque yo tampoco voy a poner, no quiero sobre espiritualizar y yo decir, hay personas que dicen que tuvieron la conversión de Pablo, o sea, que realmente eran ciegas, no sé con qué propósito Dios la dio otra vez, no sé. Pero no necesariamente es algo espectacular físicamente o emocionalmente. Lo que sé que sí es espectacular en la obra del Espíritu Santo convenciendo, dando vida a una persona que estaba muerta, que no quería saber nada de Dios y que le diera totalmente 180 grados su vida, ¿no es cierto? Y que de pronto esa persona que antes odiaba a Dios, le empiece a amar, le empiece a buscar, empiece a creer en este hermoso libro que antes decía es un libro hecho por humanos y que ahora sabemos que aquí está toda la palabra bendita de Dios. Eso no puede ser posible por una obra humana. Eso no puede, es imposible. Ahora es cuestión de lógica también creer en la palabra de Dios. Claro, muchos más creen en un libro que dice que Cristóbal Colón vino en el año 1492 y descubrió América. Creen más en eso que en la palabra de Dios. Y la pregunta, ¿quién de nosotros estuvo con Colón cuando descubrió América? Nadie. ¿Y por qué saben que es verdad? Y lo que Dios ha escrito en su palabra no queremos creer. ¡Qué locura! Eso no es una locura. Cuando nosotros leemos la Biblia y escudriña nuestro corazón, ¿sí o no? Y escudriña y nos hace ver la necesidad que tenemos de Él, ¿no es cierto? Y cuando estamos desanimados, atribulados, leemos una parte de su palabra y nos da ánimo. Y como que Él mismo nos dice, oye, tranquilo, esto va a pasar, yo estoy contigo, ¿qué te pasa? Yo te amo. O sea, sentimos esa palabra viva que sacude nuestras venas, nuestras vibras, nuestro ser más profundo y sabemos que es verdad, que es viva. A diferencia, yo leo el Quijote de la Mancha y no se me da nada. Pero leo la Biblia y veo que Dios me ama. Pastor, sin pasar, que dice, fui hallado de los que no me estaban buscando, por los que no me estaban buscando. Se refiere a nosotros. Clarito dice, fui hallado de los que no me buscaban, y nosotros no le buscábamos. Y le hallamos, porque quiso que le hallemos. Éramos enemigos. Yo también, yo también. La regeneración es el nuevo nacimiento, la nueva identidad. Aquí está mi hermana Janet y mi esposa. Ellos saben, yo era apático para esas cosas. Yo nación. Yo iba a la misa por ella, que es medio banquito. Porque era bien apático, yo iba, más me importaba, pero era apático. Era apático. Pero como tú, yo también mucho antes de que el Señor me salve, mi mamá cuando falleció, antes de que fallezca me regaló el testamento, versión latinoamericana. Yo no tenía, y empecé a leer, y ya empecé algo, o sea, como tú dices, no era salvo todavía, pero ya Dios como que estaba preparando el camino, estaba preparando el camino, estaba ya empezando a obrar. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Me he tratado de hacer resumidito para no complicar. Sencillito. Llamamiento externo general. Es la obra de la predicación de la iglesia a todo pecado. En ese llamamiento mucha gente va a recibirlo a través del llamamiento eficaz e interno, a través de la gracia de Dios y otros no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hemos visto elección, hemos visto llamamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, la obra siguiente es la justificación, ¿cierto? ¿Sí? Esta palabra